Biografía de un médico gaditano, Federico Rubio y Galí. Federico Rubio y Galí nació en la localidad gaditana del Puerto de Santa María en 1827. Su madre, Trinidad Galí, era ama de casa y su padre, José Rubio, de profesión juez, figuraba como liberal de los que llamaban exaltados. Sirvió en el ejército de Riego, siendo desterrado a Francia. Por ello, la familia sufrió una serie de dificultades que repercutieron en su infancia. Los primeros años recibió su enseñanza elemental en una escuela pública en su ciudad natal. A los 16 años se trasladó a Cádiz y se matriculó en la carrera de medicina. Su vocación original estaba orientada hacia el estudio de las leyes. Sin embargo, el déficit económico de su familia debido a sus ideas políticas lo aproximó hacia la ciencia médica, por la cual no sentía la más mínima inclinación. Aseguró que lo hizo pensando que mediante ella podría prestar ayuda a los suyos. Para solventar sus problemas económicos, empezó a dar clases particulares y solicitó un puesto de ayudante de disección de cadáveres. Eso le abrió las puertas al trabajo de disección, descubriendo que era lo que más le interesaba. Además, le permitió adquirir grandes habilidades quirúrgicas, ganando así una gran afición por la cirugía y convirtiéndose en un experto disector, lo que constituyó finalmente la base de su futura labor como médico. Terminó la carrera de medicina y se trasladó a Sevilla en 1850, con el fin de opositar para obtener una plaza de cirujano en el Hospital Central. Se cree que, a pesar de haber realizado una posición excelente, dicha plaza le fue denegada debido a sus ideas políticas o bien porque, por gracia de un ministro de la época, se seleccionó a uno de sus oponentes. Federico Rubio era militante del Partido Demócrata. Es decir, era republicano y defendía el poder del pueblo, primando la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos frente a las ideas monárquicas. Sus ideas, radicales para el momento, lo obligaron al exilio político que realizó por países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Las estancias en el extranjero le dieron la oportunidad de conocer y trabajar con grandes especialistas en cirugía a nivel internacional. En París, trabajó con grandes personalidades. La primera de ellas, Alfred Belpot, gran especialista en anatomía quirúrgica. También trabajó con Pierre-Paul Broca, eminente profesor e investigador de la Universidad de París. Fue una persona que buscó sobre todo una asistencia sanitaria pública hacia los más necesitados. Y por último, con Nellaton, profesor de clínica quirúrgica y de los primeros en introducir la técnica de ovarectomía en Francia, así como mejorar el cateterismo vesical. Por último, en Londres trabajó con William Ferguson, gran cirujano escocés que estudió en la Universidad de Edimburgo. Todas estas experiencias convirtieron a Federico Rubio en su regreso a Sevilla en pionero en la implantación de las últimas técnicas quirúrgicas, como la histerectomía, ovarectomía, nefrectomía y la extirpación total de laringe, consiguiendo así un alto reconocimiento profesional y un renombre como ilustre cirujano. Su profesión estuvo unida siempre a su actividad política, pero además tuvo una clara orientación social. Entre sus preocupaciones se encontraba no solo el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, sino los problemas derivados de ellas, tales como el dolor, las hemorragias o las infecciones. Siendo consciente de las elevadas tasas de mortalidad entre la población joven de bajas clases sociales, Federico era un acérrimo defensor de la educación del pueblo como elemento vertebrador del progreso y de la mejora de la salud de la población. Estaba convencido de que la higiene y la formación a la ciudadanía eran indispensables para evitar resultados tan adversos, siendo reflejo de este convencimiento su emblemática frase «Un pueblo instruido es un pueblo sano». Entre sus principales aportaciones destacan la fundación de 1868 de la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla, pionera en la urología con su incorporación a la cirugía moderna, y en 1880 fundó el Instituto de Terapéutica Operatoria en el Hospital de la Princesa de Madrid, o como acabó conociéndose, Instituto Rubio. Funda en 1895 la Escuela de Enfermería de Santa Isabel de Hungría, primera escuela de enfermería laica en España. Consiguió así la inclusión de la mujer en el mundo laboral. A lo largo de su vida escribió más de 50 obras, como por ejemplo Manual de Clínica Quirúrgica y La Patología Social. Tras haber tenido una vida llena de reconocimientos y logros, destacando como una figura relevante de la época, murió en Madrid en 1902. El doctor gaditano hizo grandes aportaciones a la ciencia y sociedad de la época, desarrollando numerosos proyectos orientados al acercamiento de los servicios sanitarios básicos a los más desfavorecidos, en armonía con su ideología liberal demócrata. Por su importancia se puso su nombre en una calle del Puerto de Santa María y se le dedicó una estatua en Madrid.